Capítulo 7. Cuando vuelva. Iván se encontraba sentado con los ojos cerrados. De pronto escuchó una voz que se dirigía a él. «Hola, ¿puedo sentarme?» Al abrir los ojos vio a Marcel de pie a su lado. «Por supuesto que sí», contestó, señalando una silla. Marcel tomó asiento. «Me preguntaba», dijo el anciano, «¿cómo te has sentido durante tu primer día de aprendizaje en este lugar?» Iván le expresó lo fascinado que se sentía por estar adquiriendo ese aprendizaje tan valioso y significativo. Le externó la profunda felicidad que experimentaba por estar ahí. «Una vez más», dijo, «quiero agradecerte por la cálida bienvenida que me has dado. Definitivamente no existe ningún lugar mejor en el que yo pudiera estar en este momento». Marcel sonrió y asintió con un suave movimiento de cabeza. «Cuéntame un poco de ti», le dijo, «sobre tu vida y tu familia». Iván pensó un momento. No estaba seguro de que Marcel hubiera creído lo que le había dicho a Alicia acerca de haber muerto y haber vuelto a la vida. Y, aun si Marcel lo creía, Iván no sabía si en ese momento el anciano esperaba que le contara sobre su vida actual o sobre la vida que había vivido. Iván decidió externar exactamente lo que estaba experimentando. «Ha comenzado a suceder algo extraño en mi mente», dijo. «Por un lado, recuerdo con total claridad mi primera vida lejos de mi esposa y mis hijos. Recuerdo los últimos años de mi existencia. Recuerdo, como si acabara de suceder, mi experiencia de haber estado muerto y todo lo que viví dentro de mi ataúd. También recuerdo de manera muy clara la maravillosa experiencia de haber estado en presencia de la gran fuente. Fue una experiencia verdaderamente indescriptible e inigualable». Marcel le escuchaba con total atención. «Ayer», continuó Iván, «cuando desperté debajo de un árbol y comencé a caminar hacia el castillo, lo único que recordaba era una gran cantidad de momentos de mi vida anterior. No sabía con exactitud en qué año estábamos, pero hoy comencé a recordar los últimos acontecimientos de mi vida actual, tal como si acabaran de suceder. Ahora recuerdo con detalle todo lo que ha pasado en los últimos días y semanas de esta vida a la que he regresado». Hizo una pausa. Luego se sumergió en esos recuerdos. «Por ejemplo», dijo, «el cumpleaños de mi hijo Efraín será dentro de unas semanas. Hace 4 días me pidió una bicicleta como regalo. Yo me sentía tan presionado por los problemas económicos que reaccioné con mucha molestia. Le dije que no era posible que pidiera algo así cuando sabe que su mamá y yo no tenemos dinero ni para cosas más indispensables. Annie lo defendió, diciendo que es tan solo un niño. Yo argumenté que ya es hora de que madure y empiece a ser consciente de la realidad». Hizo una pausa antes de continuar. «Tuve una discusión muy fuerte con ella, como ha sucedido con demasiada frecuencia a lo largo de los últimos años». Se quedó un instante pensativo. A su mente llegaban muchos incidentes similares a ese. «Es tan extraño», exclamó enseguida. «Es como si viniera al mismo tiempo de 2 vidas diferentes». Marcel solo escuchaba y asentía, como si lo comprendiera todo. «Sé que esto parece no tener sentido», se excusó Iván. «Seguramente resulta totalmente extraño para ti todo lo que estoy diciendo». «No te preocupes», dijo Marcel en tono comprensivo. «Te entiendo perfectamente». Luego agregó, «Cuéntame de tu vida actual». Iván le dijo que tenía 43 años. Le habló de sus hijos. Adrián era el mayor, tenía 12 años. Efraín estaba a punto de cumplir 10. Raquel, la menor, tenía 7 años. Le contó que desde hacía varios años su relación con Annie se había deteriorado completamente. Las peleas eran muy frecuentes. Estaban viviendo en la casa de los padres de ella. Hacía alrededor de 5 años que se habían mudado ahí. También habló sobre su vida laboral. Le contó a Marcel sobre algunos de los empleos que había tenido. En el último tenía apenas 2 semanas laborando después de haber estado desempleado durante 3 meses. «La verdad es que no me gusta mi trabajo», confesó, «y el sueldo que recibo es muy bajo para todas las necesidades de mi familia.
pero es lo único que he podido conseguir. Cualquiera que me escuchara, agregó, pensaría que mi vida es un verdadero desastre, y la verdad es que así lo es. Miró a los ojos de Marcel por un momento. Estaba a punto de hacer una confesión mucho más dolorosa. En la vida que viví, comenzó a decir, unos meses después de esta fecha, me enteré de que Annie tenía una relación con otro hombre. Fue un golpe brutal para mí. No supe cómo reaccionar. Al recordar aquellos momentos de su primera existencia, volvió a experimentar un profundo dolor. Me sentía impotente ante lo que estaba sucediendo. Sabía que yo tenía gran parte de culpa y, sin embargo, no encontraba la manera de mejorar las cosas. De pronto, un sentimiento de preocupación invadió a Iván. ¿Estaría aún a tiempo para evitar que todo eso sucediera? Marcel notó su preocupación. Tu vida ha comenzado nuevamente, dijo, para tranquilizarlo. Al menos la parte que vivirás a partir de ahora. Sé que aprovecharás al máximo esta segunda oportunidad y tendrás una existencia completamente diferente. Por eso llegaste aquí. Sí, dijo Iván recuperando la calma. Sé que aquí es donde debo estar en este momento. Sé que vine aquí para aprender a ser un gran soñador. Sé que no puedo regresar con mi familia siendo el mismo que era antes. Pero me pregunto, ¿qué va a suceder cuando regrese? ¿Qué va a pasar con mi familia el tiempo que esté aquí? Miró a Marcel esperando una respuesta. ¿Sabe Annie que regresé? ¿Pensará que los abandoné? ¿Será necesario que me comunique con ella y le diga dónde estoy? No es necesario, dijo Marcel. El día que vuelvas a casa, será como si te hubieras ido por la mañana y volvieras por la tarde después de trabajar. A Iván le sorprendió la seguridad con que hablaba Marcel. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó al anciano. ¿Cómo sabes que será así? Marcel suspiró profundamente con una gran serenidad en su rostro, mirando de manera comprensiva a Iván. Lo sé, dijo pausadamente, porque yo lo viví. Los ojos de Iván se abrieron más de lo normal ante la sorpresiva confesión de Marcel. Yo también estuve muerto, como tú. Iván se quedó estupefacto. No supo qué decir. En ese momento recordó la manera como el anciano lo había recibido el día anterior y comprendió la razón de aquella efusiva bienvenida. Hace ya mucho tiempo que eso sucedió, dijo enseguida Marcel. Tú acabas de regresar ayer. Yo volví hace más de 50 años, unos años antes de que tú nacieras. Ahora tengo 92. Iván estaba absolutamente asombrado. En este momento, agregó el anciano, siento que me estoy acercando al final de mis días. Pero tú tienes toda una nueva vida por delante. Mi misión es enseñarte todo lo que necesitas aprender. Marcel le contó a Iván que en su primera vida solo vivió hasta los 45 años. Me gradué como arquitecto, le contó, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de la guerra participé en la construcción de caminos. Al restablecerse la paz, colaboré en diversas obras de reconstrucción. Durante la siguiente década y media trabajé de manera independiente. Me iba bien, ganaba bastante dinero, pero mi vida carecía de dirección. Una noche, cuando tenía 45 años, regresaba de una fiesta con un grupo de amigos. Todos estábamos embriagados. Yo conducía. Tuvimos un accidente. Hizo una pausa recordando aquel lejano suceso. En ese accidente perdí la vida. Marcel narró enseguida la experiencia de su muerte y todo lo que sintió. Fue doloroso darme cuenta de que había puesto fin a una vida que pudo haber sido gloriosa, dijo. Amaba verdaderamente a mi esposa y mis hijos. Tenía con ella una muy buena relación. Marcel habló de su experiencia al estar en presencia de la gran fuente y cómo pidió regresar. Iván estaba verdaderamente sorprendido por la similitud de lo que ambos habían vivido. Cuando regresé, le compartió enseguida el anciano, a la edad de 41 años, me di cuenta de que no podía volver al lado de mi esposa y mis hijos siendo el mismo que era, pues correría el riesgo de repetir una vida muy parecida a la que había estado viviendo. Así que partí en una larga búsqueda. Tenía que aprender a utilizar el inmenso potencial del que ya era consciente.
Marcel narró los viajes que durante varios años efectuó a diversos países con recursos muy limitados. Busqué a grandes maestros espirituales y visité a destacados líderes religiosos. Les pedí que compartieran conmigo lo más valioso de su experiencia y me explicaran el contenido de distintos libros sagrados. Luego busqué a personas consideradas exitosas en distintos campos: artistas, deportistas, hombres de negocios, científicos, líderes políticos. Aprendí todo lo que pude de ellos. Iván estaba fascinado escuchando esa historia, pero la pregunta que más le inquietaba no había sido contestada aún. ¿Y qué pasó después?, preguntó Iván, cuando volviste con tu esposa e hijos. Regresé 3 años después con mi familia, contestó Marcel. El día que volví, para ellos fue como si me hubiera ido por la mañana y hubiera regresado por la tarde después de trabajar. Para mi familia yo era el mismo y nada había sucedido. Sin embargo, yo era una persona completamente diferente. A partir de ese momento comencé a reconstruir mi vida, aprovechando todo el aprendizaje que había adquirido y utilizando el ilimitado potencial que sabía que tenía. Comencé a trabajar en mis más grandes sueños y poco a poco los fui haciendo realidad. Iván estaba verdaderamente asombrado. Ahora tenía más claro por qué había aparecido precisamente en ese sitio. Quizás era el único lugar en la tierra en donde estaba alguien que había tenido una experiencia igual a la suya. Durante muchos años, siguió contando el anciano, deseé encontrarme con alguien que hubiera tenido una experiencia similar. No podía aceptar la idea de que fuera la única persona, entre tantos seres humanos, que hubiera vivido algo así. Ese se convirtió en uno de mis más grandes sueños. Y, ahora que me encuentro al final de mis días, por fin se ha hecho realidad. Hizo una breve pausa, en su rostro se reflejó una gran satisfacción. Nunca abandoné ese sueño. Siempre tuve la certeza de que no moriría sin haber conocido al menos a una persona que hubiera vivido lo mismo que yo. Esta es una prueba más de que algunos sueños pueden tardar mucho tiempo en realizarse. Marcel estiró su mano y la colocó sobre el hombro de Iván. Para mí es una maravillosa bendición tenerte aquí. Quédate el tiempo que lo desees. Esta es tu casa, le recordó, y un día no muy lejano me encantará conocer a tu familia. Luego se puso de pie. Ya tuviste la experiencia de sentir el impresionante potencial que tenemos todos los seres humanos, le dijo antes de retirarse. Estás aquí para aprender cómo encontrar tus más grandes sueños y cómo utilizar ese inmenso potencial para hacerlos realidad. Como te dije ayer, sé que te convertirás en uno de los más grandes soñadores que haya visto la humanidad. Capítulo 8. Nuestra naturaleza es soñar. Iván se quedó sentado mientras veía a Marcel alejarse. El hecho de saber que ese anciano había vivido una experiencia como la suya le había despertado toda una serie de nuevas e indescriptibles emociones. Ahora sabía que tenía como guía a un hombre con una sabiduría y experiencia fuera de lo común. Un hombre que había tenido la misma vivencia que él. Un hombre que, por lo que Iván comenzaba a vislumbrar, verdaderamente había aprovechado la segunda oportunidad que había recibido. Sabía que podía dejarse guiar completamente por él a fin de convertirse en un extraordinario soñador. Cerró de nuevo los ojos y aflojó su cuerpo sobre el respaldo de la silla. Qué maravilloso era estar ahí. Qué maravilloso era saber que contaba con la guía de alguien como Marcel para llevar a cabo su nueva travesía por la vida. A su mente llegaron como un eco las palabras de Alicia durante la sesión de la tarde. A cada segundo, esas palabras adquirían mayor significado y mayor fuerza. Todas las religiones y tradiciones consideran que una característica fundamental de Dios es ser creador. Cuando vemos la creación a nuestro alrededor, resulta evidente que hubo una mente muy grande que la creó. Cada vez que vemos un majestuoso atardecer, colosales montañas cubiertas de nieve, una tormenta eléctrica, una hermosa mariposa, un niño pequeño, una manada de elefantes, las imponentes olas del mar, la luna, las estrellas, los insectos, las aves, las flores, los animales, las plantas o nuestro asombroso cuerpo, es evidente que hay un creador. Un creador con un poder más grande que todo lo que podemos imaginar. Un creador
que se extasía creando todo cuanto existe. Por otro lado, las mismas tradiciones y religiones nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de ese Creador. Eso significa que, al igual que ese Creador, tenemos el potencial y la capacidad para crear. Crear es, por lo tanto, parte de nuestra naturaleza. Renunciar consciente o inconscientemente a crear nuestros sueños es renunciar a lo que somos. Soñar y crear son parte de nuestra esencia, como lo es nadar para un delfín, correr para un antílope o volar para un águila. Se han escrito muchas parábolas comparando al ser humano con un águila. ¿No sería natural que un águila, teniendo un par de poderosas alas, permaneciera toda la vida arrastrándose con sus garras al ras del suelo? De la misma manera, no es natural que un ser humano, teniendo un potencial tan extraordinario para crear, pase por la vida sin soñar y sin hacer realidad sus sueños. Convertir nuestros más grandes sueños en creaciones no solo es parte de nuestra esencia, además es nuestro derecho, un derecho que por naturaleza nos pertenece. A lo largo de la historia han existido miles de personas que han escuchado su llamado interior a soñar. Todas las personas que han logrado grandes hazañas en cualquier ámbito han sido personas que se han atrevido a soñar. Aventureros, conquistadores, atletas, empresarios, artistas, inventores, líderes, científicos. Muchos de esos grandes soñadores soñaron llevar al límite alguna de sus capacidades, romper récords, ganar competencias, dejar a su paso un mundo mejor, alcanzar la libertad de su país, ayudar a mucha gente, desarrollar tecnología, realizar grandes descubrimientos, y lo lograron. Nuestra capacidad para soñar es un impulso maravilloso para ir siempre más allá de nuestras limitaciones, de nuestra situación, de nuestras carencias, de lo que hemos logrado. Es un impulso para crear un mundo cada vez mejor para nosotros, para la gente que amamos y para toda la humanidad. No te limites, deja volar tu imaginación, atrévete a soñar. Tienes la capacidad para hacer cosas verdaderamente grandiosas y espectaculares con tu vida. Tus sueños están ahí esperando que tú los hagas realidad. Están esperando que les des vida. Nadie lo hará por ti. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes cambiar el mundo si estás dispuesto a soñar. Iván sabía muy bien que el potencial con que contaba era ilimitado. Lo único que ahora necesitaba era aprender a utilizarlo. Estaba listo para pasar a la siguiente etapa y comenzar a convertirse en un extraordinario soñador. Capítulo 9. Dorothy. Cuando Iván volvió a su habitación, le llamó la atención encontrar sobre su cama un libro abierto. Se acercó y lo tomó en sus manos. Al hojearlo un poco, se dio cuenta de que era un libro de cuentos. Supuso que Marcel lo había dejado ahí para que lo leyera. Se sentó para leer. Eligió un cuento titulado La rana que soñaba con alcanzar la luna. Estaba seguro de que en esas páginas encontraría nuevas ideas que enriquecerían lo que había aprendido y descubierto a lo largo del día. En el fondo de un pozo profundo vivía un renacuajo hembra de nombre Dorothy. Dorothy era aún muy pequeña. Había nacido dentro del pozo y había vivido ahí durante las 6 semanas que tenía de existencia. Sus hermanos, padres y abuelos habían vivido siempre ahí. Ni los más ancianos recordaban a cuántas generaciones se remontaba la historia de su familia en el interior del pozo. Desde que Dorothy era muy pequeña, había comenzado a observar el cielo por las noches. Le fascinaba ver las estrellas. Una noche, incluso, había tenido la fortuna de ver pasar una estrella fugaz por el firmamento. Pero, definitivamente, sus noches favoritas eran las de luna llena. Le encantaba la manera como el pozo se iluminaba con la luz de ese maravilloso cuerpo celeste. Se extasiaba al contemplar ese espectáculo, aunque solo fuera por unos minutos. Decía que algún día saldría del pozo, viajaría a muchos lugares, conocería el mundo y alcanzaría la luna. «No sueñes, estás perdiendo tu tiempo en fantasías imposibles», le decía su hermana Antinea, quien era bastante mayor que ella. «Todo eso que dices no se puede hacer. Aún no tienes patas y ya estás soñando con salir del pozo. Tal vez ni siquiera llegues a tenerlas.
Muchos renacuajos como tú mueren antes de que les salgan las patas. Siempre que Dorothy hablaba de sus sueños, Antinea trataba de desanimarla. Allá afuera hay muchos peligros, le decía. Hay serpientes y otros animales que tragan ranas. No durarías viva ni siquiera un día. ¿Tú has visto esas serpientes?, preguntaba Dorothy. ¿Acaso has salido del pozo alguna vez? No, contestaba Antinea. Nunca he salido de aquí. No quiero exponerme a tales riesgos. Entonces, ¿cómo sabes todo eso? Dorothy no se dejaba desanimar tan fácilmente. El tatarabuelo Delfino me contó antes de morir. Él estuvo afuera. Dorothy se quejaba de que la vida dentro del oscuro pozo le parecía demasiado monótona y aburrida. Seguramente allá afuera, decía, hay miles de maravillas por descubrir. Antinea le explicaba a su pequeña hermana que al menos dentro del pozo estaban seguras. Además, había suficiente humedad durante todo el año, insectos con los cuales alimentarse y suficientes machos para encontrar pareja, tener hijos y vivir una existencia tranquila. Sin embargo, a pesar de todas las explicaciones de Antinea, Dorothy insistía en que algún día saldría del pozo y llegaría a la luna. No puedo creer, argumentaba Dorothy, que las enormes patas que les crecen a todas las ranas solo sirvan para moverse un poco dentro de este reducido lugar. Antinea siempre terminaba enfadada con ese tipo de conversaciones y se alejaba diciendo a su hermana que dejara de soñar. Cuando vuelva de la luna, le gritaba Dorothy, te traeré un recuerdo de allá. Dorothy pensaba que al menos, gracias a sus sueños, su vida transcurría de manera más interesante dentro de aquel pozo. El tiempo pasó. Las patas traseras comenzaron a crecer en el cuerpo de Dorothy. Estaba verdaderamente emocionada. Se impulsaba con fuerza dentro del agua. Soñaba que con esas patas saltaría y saltaría hasta llegar muy lejos. Todos los días las ejercitaba para que se pusieran más fuertes, pues estaba segura de que con ellas saldría a conocer el mundo. Un poco después le salieron las patas delanteras y perdió su antigua cola. Estaba casi lista para ir detrás de sus sueños. Sus padres y otros de sus hermanos también trataron de disuadirla para que permaneciera en el pozo. Pero ella no los escuchó. Estaba determinada a hacer realidad sus sueños. Dorothy les dijo que saldría del pozo y haría todo lo que fuera necesario para llegar a la luna. Realmente no podía entender cómo era posible que todas esas ranas se conformaran con vivir en ese sitio tan limitado. Finalmente, una mañana, comenzó a escalar por la pared. Las demás ranas miraban cómo trepaba mientras le insistían en que bajara y se olvidara de sus locos sueños. Varias veces resbaló y cayó hasta el fondo, pero estaba determinada a lograrlo. Una y otra vez volvió a subir por la áspera pared de piedra. Después de muchas horas, Dorothy por fin llegó hasta la boca del pozo y, ante la vista de todos, desapareció. Pasaron los meses. La vida dentro del pozo siguió siendo la misma de siempre. De cuando en cuando, alguna rana se acordaba de Dorothy y se preguntaba qué habría sido de su vida. Un día, mientras atardecía, una pequeña cabeza se asomó en la parte superior. Apenas se podía distinguir. ¡Hola!, se escuchó que gritó. ¡He vuelto! Cuando la soñadora rana llegó al fondo del pozo, hubo un gran regocijo. Todos estaban felices de verla de nuevo. Antinea se encontraba dispuesta a burlarse de su hermana. Estaba completamente segura de que no había alcanzado la luna. Pero antes de que dijera cualquier cosa, Dorothy se dirigió a ella. «Tenías mucha razón», le dijo en tono comprensivo. «No era posible alcanzar la luna». «Te lo dije», exclamó Antinea con aires de grandeza. «Nunca debiste haber salido de aquí». «En eso sí que estás muy equivocada», dijo enseguida Dorothy. «Aunque no alcancé la luna, viví experiencias maravillosas. Descubrí muchos otros sueños y los hice realidad». Entonces, ante la admiración de todas las ranas del pozo, comenzó a contarles las grandes aventuras que había vivido. Al principio, creyó que podría alcanzar la luna dando grandes saltos. Practicó durante muchas semanas en distintos lugares. Gracias a ello, desarrolló una gran fuerza en sus extremidades traseras. Adquirió la habilidad para realizar saltos muy largos utilizando de manera eficiente
la energía de su cuerpo y la fuerza de sus patas. Aprendió a saltar más que cualquier otra rana. Y, aunque no pudo alcanzar la luna con sus saltos, al desarrollar esa habilidad pudo viajar a más lugares, llegando mucho más rápido a donde quería. De esta manera, se convirtió en una gran viajera. Luego creyó que podía alcanzar la luna subiendo a las montañas más altas. Escaló montes y alcanzó heladas cumbres. Durante sus travesías se hizo amiga de extraordinarios animales que le enseñaron mucho acerca del mundo, de la naturaleza y de la vida. Contempló paisajes verdaderamente espectaculares y saboreó insectos que nunca había probado. Más adelante, creyó que volando podría alcanzar la luna. Como no tenía alas, hizo amistad con distintas aves: grullas, cigüeñas y pelícanos. Con ellos pudo volar y contemplar el mundo desde el aire. Experimentó la libertad de viajar por los cielos y llegó a lugares muy lejanos en alas de sus emplumadas amigas. «Ciertamente no alcancé la luna», dijo a toda la concurrencia de ranas que le escuchaban mudas de asombro. «Pero me siento orgullosa de haber salido de aquí para intentar hacer realidad ese sueño. Gracias a ello logré muchas otras cosas. Desarrollé habilidades que nunca habría desarrollado. Contemplé paisajes majestuosos que nunca habría visto. Probé alimentos que nunca habría saboreado. Escuché sonidos que nunca habría conocido. Experimenté emociones que jamás habría sentido. Puse a prueba el potencial que tenemos todas las ranas e hice amistades realmente fabulosas». Dorothy se quedó varios días en el pozo. Las ranas de todas las edades le pedían que les contara más acerca de sus aventuras. Ella pasaba las horas narrándoles todo lo que había vivido durante sus viajes. Ranas y renacuajos le escuchaban con mucho interés. 3 semanas después, Dorothy decidió marcharse de nuevo. Ahora tenía más sueños para hacer realidad. Había tanto por ver, tanto por experimentar, tanto por conocer y descubrir. Muchas ranas, inspiradas por Dorothy, salieron también del pozo y partieron en busca de sus sueños. Aquel pozo nunca volvió a ser el mismo gracias a una rana decidida que se atrevió a perseguir sus sueños. Cuando Iván terminó de leer el cuento, se preguntó quién habría escrito algo tan sencillo y hermoso. Hojeó el libro y vio los títulos de algunos otros cuentos. Luego lo cerró y miró la portada. Entonces supo quién había escrito ese libro. La autora era Alicia. Nuevamente Iván experimentó una intensa felicidad por estar en ese castillo, aprendiendo tanto y descubriendo cómo convertirse en un gran soñador. Mientras se preparaba para dormir, pensaba en todo lo que el cuento le había hecho reflexionar. Una de las moralejas de la historia era que aparentemente Dorothy había fracasado al perseguir su sueño de alcanzar la luna. Las ranas que permanecían en el pozo no habían fracasado como ella. Sin embargo, aun a pesar del aparente fracaso de Dorothy, su vida había resultado todo un éxito. Lo que había visto, experimentado y logrado era maravilloso. Había descubierto nuevos sueños que había hecho realidad. Su vida había sido absolutamente diferente de la que habría vivido si se hubiera quedado dentro del pozo, aceptando la idea de que no podía alcanzar la luna. Iván pensó que eso sucede en la vida de muchas personas que no sueñan. Aparentemente no fracasan porque no intentan nada. Sin embargo, quienes se atreven a soñar, aun cuando pudieran no lograr algunos de sus sueños, lograrán mucho más, como Dorothy. Otra idea que le gustó mucho a Iván fue que al volver Dorothy al pozo y contar sus aventuras, las demás ranas se sintieron motivadas y muchas de ellas salieron también al mundo en busca de sus sueños. Iván comenzaba a comprender la manera como un soñador puede influir positivamente en todo su entorno. Eran muchas las reflexiones que bullían en la mente de Iván. Debido a eso, tardó bastante en quedarse dormido esa noche, después de haber tenido su primer día de aprendizaje en el Isandial.